Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la primera clase de la semana 2. El día de hoy vamos a ver lo que es el impuesto a la salida de divisas. Esta clase tiene como objetivo que nosotros conozcamos todo al respecto, incluyendo el marco legal con respecto a la salida de divisas, el impuesto, en cuanto está, por qué se bajó, qué es lo que vamos a lograr con esta disminución del 5 al 4, que es a lo que quiere llegar el gobierno, el sector ejecutivo y el gobierno de turno. Entonces, ese será lo que vamos a ver en esta clase. A continuación comenzamos. Impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es y para qué sirve? El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, con excepción de las compensaciones realizadas con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Adicionalmente, al hecho generador de este impuesto lo constituyen dos tipos de presunciones. Primero, esta primera está relacionada con todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, en cuyo caso la administración tributaria lo presume efectuando con recursos que causen el impuesto a la salida de divisas. Al impuesto de la salida de divisas lo conoceremos como el ISD, por sus iniciales. Aun cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior de las personas naturales o la sociedad o de terceros. La segunda presunción establece que se causa el impuesto a la salida de divisas en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador que realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas se podrán descontar el valor del impuesto a la salida de divisa generado en pagos efectuados desde el exterior. Para el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el país, cuando las divisas no ingresen al Ecuador, el impuesto se presume se causará 6 meses después de que las mercancías arriben al puerto de destino. En los casos en los que no sea posible la identificación de la fecha de arribo al puerto de destino de las mercancías, se asume que causará el impuesto 6 meses después de la fecha de embarque de la mercancía, conforme conste en la declaración aduanera. ¿Quién debe pagar? El ISD, impuesto a salida de divisas, debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas, nacionales o extranjeras, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, que realicen transferencias, envíos, traslados o que estén dentro de los causales de presunción del impuesto conforme la normativa tributaria vigente. Las entidades que integran el sistema financiero nacional, así como el Banco Central del Ecuador, se constituyen en agentes de retención del impuesto cuando transfieren divisas al exterior o disposición de terceros. Las empresas de courier que envíen divisas al exterior por orden de sus clientes se constituyen en agentes de percepción
así como los almacenes libres o los conocidos duty free en aeropuertos internacionales. Para el caso de divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, deberán pagar el correspondiente al impuesto de salida de divisas las personas que abandonen el país llevando consigo más de 3 salarios básicos unificados para el año 2021, o sea, 1.200. Para este año sería 1.260. No recuerdo si subió 20 o 25 dólares. Si es que era 20, 1.260. Si es que era 25, 1.275. Se encuentran exentas del pago del ingreso del impuesto de salida de divisas las divisas que aporten los ciudadanos extranjeros no residentes al momento de su ingreso al país, siempre que la permanencia en el país de la persona natural no supere los 90 días calendario y que su monto haya sido informado a su ingreso al país a las autoridades migratorias y aduaneras. Según corresponda, no generarán el impuesto al momento de la salida del país. Adicionalmente, deberán retener y pagar el impuesto de salida de divisas correspondiente a las personas naturales y las sociedades que contraten, promuevan o administren un espectáculo público con la participación de personas no residentes en el Ecuador. Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, organismos internacionales, sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, así como funcionarios extranjeros de estas entidades, no están sujetos al pago del impuesto a salida de divisas en las transferencias, envíos o traslados que efectúen al exterior. Para no ser objeto de retención, las transferencias efectuadas al exterior por los sujetos señalados en lo que acabamos de mencionar, deben estar acompañados del formulario de declaración de transacciones exentas, que no están sujetas al impuesto a salida de divisas, excepto los funcionarios extranjeros de misiones diplomáticas. El mencionado formulario se llenará únicamente a través de Internet. Vamos con las exenciones. La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas establece las siguientes exoneraciones. Primero, las divisas en efecto que aporten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros mayores de edad que abandonen el país o menores de edad que no viajen acompañados de un adulto hasta 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, en lo demás estarán grabadas. En el caso de los adultos que viajen acompañados de menores de edad, al monto exento aplicable se sumará el salario básico unificado del trabajador en general por cada menor. Las transferencias, envíos o traslados efectuados al exterior, excepto mediante tarjetas de crédito o de débito, se encuentran exentas hasta por un monto equivalente a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, conforme la periodicidad determinada en la normativa específica expedida para el efecto. En lo demás estarán grabadas. En el caso de que el hecho generador se produzca con la utilización de tarjetas de crédito o de débito por el consumo o retiros efectuados desde el exterior, se considerará un monto exento anual equivalente a $5.000, ajustable cada 3 años, en función de la variación anual del índice de precios al consumidor IPC, a noviembre de cada año, elaborado por el organismo público competente. En lo demás estarán grabadas. También están exoneradas los pagos realizados al exterior por concepto de la
amortización de capital e interés generados sobre crédito otorgados por instituciones financieras internacionales o entidades no financieras especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en Ecuador, que otorguen financiamiento con un plazo de 180 días calendario o más, vía crédito, depósito, compraventa de cartera, compraventa de títulos en el mercado de valores que sean destinados al financiamiento de vivienda, microcrédito o inversiones productivas. En estos casos, la tasa de interés de dichas operaciones deberá ser inferior a la tasa referencial que sea definida mediante resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En caso de que la tasa de interés del financiamiento supere a la tasa referencial establecida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, no aplica esta exoneración al pago de intereses correspondientes al porcentaje que exceda dicha tasa referencial. No podrán acceder a este beneficio aquellas operaciones de financiamiento concedidas directa o indirectamente por partes relacionadas por dirección, administración, control o capital y que a su vez sean residentes o establecidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor exposición, excepto cuando el prestario sea una institución financiera. Adicionalmente, la aplicación de la exoneración deberá considerar: punto 1. La disposición general sexta de la Ley de Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización, que señala respecto a las exenciones al impuesto a la salida de divisas en pagos por financiamiento externo. Las mismas serán aplicables a todo perceptor del pago en el extranjero, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos por el reglamento y con estándares internacionales de transparencia. 2. El capítulo segundo del reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 392 del 20 de diciembre del 2018, el que señala criterios de transparencia y sustancia económica. En el artículo 5, vamos al ámbito de aplicación. Este capítulo se refiere a los criterios de transparencia y sustancia económica establecidos en la disposición general sexta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y modernización de la gestión financiera. Artículo 14 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el capítulo segundo de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, sin perjuicio de criterios o requisitos específicos que deban cumplir los sujetos pasivos que se beneficien de estos incentivos. En el caso de la administración tributaria, en el ejercicio de sus facultades legales, establezca mediante la notificación correspondiente en el caso del criterio de transparencia y mediante actos determinados respecto del criterio de sustancia económica, que los mismos han sido incumplidos. Los sujetos pasivos deberán tributar sin exoneración alguna a partir del ejercicio fiscal en el que se cumplieron los criterios y los requisitos previstos en la ley y este reglamento. El sujeto pasivo deberá mantener la documentación que sustente razonablemente estas condiciones por el plazo máximo señalado en la normativa tributaria para la conservación de documentos. Artículo 6. Criterios aplicables a todos los beneficios e incentivos. Los criterios de transparencia y sustancia económica son aplicables a todos los beneficios e incentivos que los contemplen en los términos descritos a continuación.
Como primer término, estándar de transparencia se refiere al deber del sujeto pasivo de atender los requerimientos de información del Servicio de Rentas Internas de conformidad con los estándares mínimos del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales. Segundo término, sustancia de la actividad económica. Se refiere al deber del sujeto pasivo de mantener la documentación que razonablemente sustente la esencia económica de sus operaciones relacionadas con los incentivos o beneficios aplicados en armonía con lo previsto en el artículo 17 del Código Tributario. Se considerarán como instituciones no financieras especializadas, calificadas, aquellas reconocidas como tales por parte de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. La calificación referida anteriormente podrá efectuarse antes del desembolso de la operación de financiamiento o durante el periodo de amortización y pago de la misma. Sin embargo, será aplicable para efectos de la exoneración del impuesto únicamente para aquellos pagos al exterior efectuados a partir de dicha calificación. Esta exoneración es aplicable indistintamente a la fecha de otorgamiento de la operación de financiamiento externo, siempre que al momento del pago se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley, en este reglamento y demás disposiciones aplicables. Para que esta exoneración sea aplicable, el sujeto pasivo que recibió el financiamiento externo deberá sustentar fehacientemente el ingreso íntegro de los recursos al país a través del sistema financiero nacional, salvo cuando dichos recursos hayan financiado operaciones de comercio al exterior de bienes o servicios entre partes no relacionadas. Para efectos de esta exención, el financiamiento externo debe destinarse a actividades productivas, entendiéndose como tales a aquellas relacionadas directamente con la generación de renta agravada. No se aplicará esta exención cuando el crédito sea contratado con un plazo igual o superior a 180 días calendario y el beneficio de crédito efectúe con uno o varios abonos extraordinarios al crédito dentro de los primeros 180 días de la vigencia del mismo, por un monto total igual o superior al 50% del saldo del capital del crédito que se encuentre vigente al momento del abono. En el caso de que el contribuyente realice abonos que excedan el porcentaje establecido, deberá liquidar y pagar el impuesto a la salida de divisas sobre el valor total del crédito más los intereses correspondientes calculados desde el día siguiente de efectuada la transferencia, envío o traslado al exterior inicial. 4. Los pagos realizados al exterior por parte de administradores y operadores de las zonas especiales de desarrollo económico, sedes, por concepto de importaciones de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el numeral que precede para sus operaciones de financiamiento externo. 5. Los pagos realizados al exterior por concepto de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en Ecuador. No se aplicará esta exoneración cuando los dividendos se contribuyan a favor de sociedades extranjeras, de las cuales a su vez dentro de su cadena propiedad poseen directa o indirectamente derechos representativos de capital. Las personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador que sean accionistas de la sociedad que distribuye los dividendos.
En el caso de dividendos anticipados pagados al extranjero no se causará el impuesto a salida de divisas. Sin embargo, de existir alguna reliquidación posterior que le implique devolución de los mismos, debido a que estos fueron excesivos, se deberá reliquidar el impuesto a la salida de divisas sobre dicho exceso, con los correspondientes intereses contados a partir de la fecha del envío. No se aplicará esta exoneración cuando dentro de la cadena de propiedad posea directa o indirectamente derechos representativos de capital en un beneficiario efectivo residente fiscal en Ecuador, conforme la definición del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 6. Los pagos efectuados al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas inversiones provenientes del exterior ingresadas al mercado de valores del Ecuador. Estas inversiones podrán efectuarse en valores de renta variables o en los títulos de renta fija, pues no aplica esta exención cuando el pago se realiza entre partes relacionadas. 7. Los pagos realizados al exterior provenientes de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital en valores emitidos por sociedades domiciliadas en el Ecuador. Que hubieran sido adquiridos en el exterior destinadas al financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las inversiones productivas. No aplica esta exoneración cuando el pago se realice entre partes relacionadas. 8. Los pagos efectuados al exterior por conceptos de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellos depósitos a plazo fijo o inversiones con recursos provenientes del exterior en instituciones del sistema financiero nacional. No aplica esta exención cuando el pago se realice entre partes relacionadas. 9. Las importaciones a consumo de cocinas eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas, las ollas diseñadas para su utilización en cocinas de inducción, así como los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las duchas eléctricas. 10. Las personas que realicen estudios en el exterior en instituciones educativas debidamente reconocidas por la autoridad nacional competente en el Ecuador podrán aportar o transferir hasta una cantidad equivalente a los costos relacionados y cobrados directamente por la institución educativa, para lo cual deberán realizar el trámite de exoneración previa conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, SRI, y con esto pues podrían los estudiantes hacer un correcto uso del dinero, bien sea para pagar las pensiones o para su propia alimentación o como viáticos. En los casos en los cuales se pague dicho impuesto, se podrá solicitar la devolución del mismo, cumpliendo las mismas condiciones establecidas para la exoneración. Adicionalmente, las personas que salgan del país por motivos de estudios a instituciones educativas debidamente reconocidas por la autoridad nacional competente en el Ecuador, así como por motivos de enfermedades catastróficas reconocidas como tales por el Estado, podrán portar hasta el 50% de una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, conforme las condiciones y procedimientos establecidos por el SRI. Para efectos de la exoneración del impuesto a la salida de divisas de hasta el 50% de una fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta, en el caso de traslado de divisas deberá aplicarse lo siguiente. Como primer punto, la exoneración será aplicable para gastos de manutención relacionados directamente a la realización de estudios en el exterior, siempre que la persona que efectúe los estudios en el exterior sea quien realice personalmente el traslado de divisas a su país, a la salida del país. Se considerarán
una periodicidad semestral para este beneficio. La exención será aplicable para gastos relacionados con el costo total derivado del tratamiento producto de la enfermedad catastrófica, rara o huérfana, debidamente certificada o avalada por la autoridad sanitaria nacional competente, entendiéndose como tales los pagos por concepto de hospitalización, cirugías, exámenes, honorarios médicos, medicamentos, pagos pre- y postoperatorios, terapias médicas, pagos por seguros médicos y medicina prepagada contratados en el exterior y gastos de manutención durante la duración del tratamiento médico para efecto. La persona que goce de la exención deberá acreditar dicha condición de manera previa la transferencia o envío de divisas. Para acceder a la exención detallada, el contribuyente deberá efectuar el trámite de exoneración previo a que el SRI determine mediante resolución. Procedimiento de exención del impuesto salida de divisas, estudios en el exterior, gastos de manutención y tratamiento de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Se establecen los requisitos que deben presentar las personas que estudien en instituciones educativas del exterior reconocidas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y quienes sufran las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas para aplicación a esta exoneración. Tenemos solicitud de exención de impuestos salida de divisas por estudios en el exterior, solicitud de exoneración del impuesto salida de divisas por tratamiento en el exterior de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, autorización simple para la obtención del beneficio de exención, ficha de requisitos para solicitar exención al impuesto salida de divisas, catálogo de instituciones de educación superior ingresadas en la CENESID, listado de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Los pagos de capital o dividendos realizados al exterior en un monto equivalente al valor del capital ingresado al país por un residente, sea como financiamiento propio, sin intereses o como aporte de capital, siempre y cuando se hayan destinado a realizar inversiones productivas y estos valores hubieran permanecido en el Ecuador por un periodo de al menos 2 años contados a partir de su ingreso. Para acceder al beneficio detallado, el capital retornado debe haber cumplido al momento de su salida del país con todas las obligaciones tributarias. El ingreso de los capitales deberá ser registrado en el Banco Central del Ecuador y debe cumplir con las condiciones límites establecidas por el sistema de rentas internas a través de resolución de carácter general. Exenciones en la ejecución de proyectos públicos y asociación público-privada. Están exentos del impuesto salida de divisas los pagos al exterior que efectúen las sociedades que se creen o estructuren para el desarrollo y ejecución de proyectos públicos en asociación público-privada, APP, que cumplan con los requisitos fijados en la ley que regula la aplicación de los incentivos de las APP, cualquiera sea el domicilio del receptor del pago. Vamos a ver. 1. En la importación de bienes para la ejecución del proyecto público, cualquiera sea el régimen de importación empleado. 2. En la adquisición de servicios para la ejecución del proyecto público. 3. Los pagos efectuados por las sociedades o los financistas del proyecto público, incluido el capital, interés y comisiones, siempre que la tasa de interés pactada no supere la tasa referencial a la fecha del registro del crédito. El beneficio se extiende a los créditos subordinados siempre que la sociedad prestataria no se encuentre en situación de subcapitalización, de acuerdo con el régimen general. 4. Los pagos efectuados por las sociedades por distribución de dividendos o utilidades a sus beneficiarios, sin perjuicio de donde tenga su domicilio fiscal.
5. Los pagos efectuados por cualquier persona o sociedad en razón de la adquisición de acciones, derechos o participaciones de la sociedad estructurada para la ejecución de un proyecto público en la modalidad de asociación público-privada o por transacciones que recaigan sobre títulos representativos de obligaciones emitidos por el financiamiento del proyecto público. Para la aplicación de las exenciones previstas en este artículo, únicamente se deberá presentar la correspondiente declaración según el régimen general acerca de la operación que se encuentre exenta. Para la aplicación de la exención del impuesto a la salida de divisas en pagos por financiamiento exentos o pagos realizados al exterior en el desarrollo de proyectos APP, se deberá observar los criterios de transparencia, sustancia económica establecidos en el capítulo 2 del Reglamento de Incentivos y Normativa Tributaria para la aplicación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal respecto de ese tipo de operaciones. 13. Pagos de mantenimiento de barcos en astilleros en el exterior se considerarán únicamente los pagos efectuados al exterior o un no residente sin establecimiento permanente en el Ecuador por servicios que haya prestado para el mantenimiento de astilleros en el exterior de barcos de pesca de cualquier tipo, nuevos o usados, utilizados para la actividad de pesca o en el mar o en aguas de interiores relacionados con la actividad generadora de renta agravada derivada de la operación del barco. 14. Los pagos realizados al exterior en la ejecución de proyectos financiados en su totalidad con créditos o fondos, ambos con carácter no reembolsable de gobierno a gobierno, en los términos que defina el reglamento por empresas extranjeras de nacionalidad del país donante, efectuados directa o exclusivamente con fondos de dichas donaciones. Para efectos de la exoneración prevista en la ley respecto de los pagos por concepto de créditos no reembolsables de gobierno a gobierno, se considerarán como exentos de pago al exterior los que cumplan las siguientes características. Primera, los proyectos deberán constar en un instrumento diplomático suscrito entre gobiernos que contenga la finalidad de los recursos no reembolsables, el monto de estos recursos, cronogramas de desembolsos y la designación de la sociedad que ejecutará el proyecto. Segundo, el beneficiario de la exoneración deberá adjuntar la documentación que acredite que su residencia fiscal es la misma del país donante mediante la presentación del respectivo certificado. Tercero, el beneficiario de la exoneración deberá acreditar mediante la presentación de un flujo de caja que la divisa que se remecerá como exenta corresponde directa y exclusivamente a fondos de donaciones. La Ley para Fomento Productivo, Atracción, Inversiones, Generación de Empleo y su reglamento establece las siguientes exoneraciones. 1. Las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la salida de divisas en los pagos realizados al exterior por concepto de, primero, importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo del proyecto, hasta por los montos y plazos establecidos en el referido documento. Segundo, dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador después del pago del impuesto a la renta cuando corresponda a favor de beneficiarios efectivos que sean personas naturales domiciliadas o residentes en el Ecuador o en el exterior. Accionistas de la sociedad que los distribuye hasta el plazo establecido en el referido contrato de inversión, siempre y cuando los recursos de la inversión provengan del extranjero
y el inversionista demuestre el ingreso de las divisas al país. Dos, las sociedades que reinviertan en el país desde al menos el 50% de las utilidades en nuevos activos productivos estarán exonerados de pagos del impuesto a la salida de divisas por pagos al Ecuador, por pagos al exterior, por concepto de distribución en dividendos a beneficiarios efectivos residentes en el Ecuador del correspondiente ejercicio fiscal. Para la aplicación de esta exoneración se deberá efectuar el correspondiente aumento de capital que se deberá perfeccionar hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel que se generaron las utilidades en materia de la reinversión. 15. Los pagos realizados al exterior por concepto de amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por intermediarios financieros, públicos o privados u otro tipo de instituciones que operen en los mercados internacionales debidamente calificadas por los entes de control correspondientes en el Ecuador en un plazo de 360 días calendario o más, vía crédito, depósito, compraventa de cartera, compraventa de títulos en el mercado de valores, que sean destinados al financiamiento de microcrédito o inversiones productivas. En estos casos, la tasa de interés de dichas operaciones deberá ser igual o inferior a la tasa referencial que sea definida mediante resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera. En caso de que la tasa de interés del financiamiento supere a la tasa referencial establecida por la Junta, no aplica esta exoneración al pago de intereses correspondientes al porcentaje que exceda dicha tasa referencial. A continuación vamos a ver un video sobre el impuesto a la salida de divisas en el Ecuador y para que nosotros conozcamos todo sobre este impuesto. Hola con todos, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando hago compras con mi tarjeta de crédito o débito o cuando hago compras a través de PayPal a comercios internacionales como eBay, como Amazon o como otros comercios que están en internet de empresas extranjeras, resulta que encuentro un valor que dice ISD en el historial de mis transacciones. Si quieres saber qué es el ISD, pues acompáñame hasta el final de este video que te enseñaremos todo sobre el impuesto a la salida de divisas, quiénes deben pagarlo, por qué debemos pagarlo y hasta qué montos debemos pagarlo. Bueno, antes que nada es esta página que encontré que me dio la explicación más concreta sobre qué es el ISD y por qué debemos pagarlo. Así que vamos a ir analizando punto por punto. Primeramente, ¿qué es el ISD? Básicamente es el impuesto a la salida de divisas y aquí nos menciona que fue creado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y entró en vigencia el 29 de diciembre del 2017, tal como lo menciona esta página, que muchos ya la deben conocer. También nos dice que para la aplicación de este impuesto debes tener en cuenta como divisas a cualquier medio de pago. Entonces tomen en cuenta divisas a cualquier medio de pago representado en una moneda aceptada internacionalmente. Ya una vez sabiendo qué es el impuesto a la salida de divisas, entendamos cuál es la tarifa del ISD. Y la tarifa del impuesto a la salida de divisas en el Ecuador es del 5% y quien nos determina esto es el SRI, el Servicio de Rentas Internas. Ahora, ¿quién paga el ISD? Pues prácticamente todos, personas naturales o sociedades sin divisas, que son básicamente cuando una persona fallece y los herederos toman parte de su herencia, pero todavía no lo han incluido en su patrimonio. Cuando vayan a incluirlo en su patrimonio, pues se denomina sucesiones indivisas. Sociedades privadas, nacionales y extranjeras, en fin, todas las entidades que forman parte del sistema financiero, el Banco Central del Ecuador, empresas de courier, entidades y organismos del Estado y también los organismos internacionales. Ahora, ¿cuánto pagas o cuánto debemos pagar de ISD? Pues esto difiere de acuerdo
al tipo de movimiento o al tipo de situación en la que nos encontremos. Entonces vamos a ver la primera situación que nos menciona este artículo, que es el traslado de dinero al exterior. Entonces hay ocasiones en que tú viajas fuera del país y nosotros llevamos siempre dinero. Entonces lo que estamos exentos de pagar es 3 salarios básicos unificados que en el 2020 corresponden a $1,200. Si ya estás viendo este video el siguiente año 2021 o posteriores, pues calcula 3 salarios básicos unificados y eso es lo que estás exento de pagar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que, pongamos que yo llevo $5,000 en el aeropuerto, declaro estos $5,000. El cálculo que me hacen, me restan los $1,200 y me quedan $3,800. Y a los $3,800 los multiplico por el 5%, que en valores unitarios es 0.05, lo que me da igual a $190 que tendré que pagar por salida de divisas. Cabe mencionar que no creo que sea conveniente ver mal esta salida de divisas, ya que si nosotros queremos a nuestro país y deseamos que la economía mejore, pues lo mejor es que los dólares se queden y se nacionalicen. Así que hay ciertos grupos que se oponen, grupos empresariales. Sin embargo, aquí no nos vamos a meter en temas políticos ni a la controversia, pero yo lo que sí les digo que tenemos que hacer conciencia e impulsar la economía nacional. Así que vamos a continuar. En el segundo panorama que tú tienes que pagar el ISD, el impuesto a salida de divisas, es en transferencias internacionales y envío de divisas. Y aquí textualmente dice si aplica un impuesto a salida de divisas cuando transfieres dinero en una cuenta en el exterior a través de un banco o acudes a una empresa de envío de divisas. Por ejemplo, las empresas courier son las que te cobran el impuesto luego de entregarlo al SRI. Ellos te cobran y ellos también tienen que pagarlo al SRI. Aquí también nos da un tips que no nos olvidemos que estamos exentos de pagar por 1,200, o sea, hasta 1,200 podemos llevar al extranjero sin pagar un solo centavo de impuesto. Todo monto que sobrepase los 1,200 ya pagamos el 5%. Ahora, en este escenario también entran aquellos retiros cuando hagas del exterior con el uso de tus tarjetas de crédito que te permita hacer estas compras internacionales o incluso tu tarjeta de débito. Para este caso, el monto límite se calcula por el año y nos menciona que tú en el año no debes superar los $5,017.33 para no pagar este impuesto. O sea, 5,000 y pico dólares son libres de ISD. Entonces aquí un ejemplo, supongamos que tenemos o en el año hacemos compras o retiros del extranjero a través de plataformas como eBay, como PayPal, como Amazon, etc. Y en todo el año sumamos $8,000 en estos retiros o compras. Nosotros le vamos a restar lo que tenemos libre de impuesto, que es $5,017.33, y debemos pagar el 5% de $2,982.67. O sea que de esas compras o retiros de todo el año de $8,000, nosotros estaríamos pagando en el 2020 $149.14. Entonces tomen mucho en cuenta eso, que pasado los 5,000 y pico dólares ya pagamos el 5% de retiros o compras que hicimos en todo el año en plataformas del exterior. Y aquí tenemos otro pro tip que dice: recuerda que tus compras o retiros en el exterior, el SRI te cobra el impuesto a salida de divisas a través de tu banco emisor o tarjeta de crédito o débito, y por eso verás estos cobros reflejados como impuesto ISD entre los movimientos de tus cuentas. Pero recuerden que ustedes van a ver que cuando hagan una compra en PayPal o en eBay o en Amazon o en cualquier otra plataforma internacional, automáticamente les va a debitar ese valor, especialmente el Banco Pichincha les debita ese valor, pero luego ustedes van a darse cuenta que en unos días ese valor se les acredita nuevamente, les devuelven ese dinero, y no necesariamente por haber pasado los $5,017, sino porque lo que hace es registrar al Banco Central la salida de divisas, luego observa que no ha superado el monto
y luego te devuelven nuevamente ese monto. Y por último también aquí tenemos que se cobra en espectáculos públicos, y este impuesto se cobra a personas no residentes en el Ecuador a las cuales se contratan para este tipo de espectáculos, y el ISE se calcula sobre el monto total a pagar. Por ejemplo, cuando vas a un concierto de tu banda extranjera favorita, así es el ejemplo que nos menciona aquí, el organizador debe pagar el impuesto a salida de divisas por el valor total que le ha cobrado la banda. Y si lo vemos en un ejemplo, el cantante extranjero nos cobra $20,000, pues el impuesto que debemos pagar es de $1,000 porque multiplicamos por el 0.05 que equivale al 5%. Y también, si ustedes lo quieren leer, les voy a dejar el enlace en la descripción de este video, que también se cobra en pagos al exterior, pagos desde otro país, exportaciones de bienes y servicios. Y en resumen, ¿cuándo quedamos exentos a pagar ISD? Cuando al viajar al exterior no superemos los $1,200, que en el año no realicemos compras mayores a $5,017.33, que al enviar o hacer transferencias internacionales no pasemos los $1,200 quincenales, ojo, quincenales en transferencias internacionales, que al pagar la amortización de capital de intereses generados de créditos otorgados por instituciones financieras en el extranjero, reconocidas como tal en el Ecuador. Por ejemplo, cuando nosotros queremos pagar el crédito que tengamos en el Banco Pichincha de España. También al llevar contigo o enviar dinero para el pago total o parcial de estudios en el exterior y manutención. Entonces, para estudios o manutención tampoco pagamos ISD. En este caso, la institución educativa deberá estar reconocida por la entidad nacional pertinente del Ecuador y el trámite de exoneración deberás cumplirlo previamente. Hay que hacer otro trámite. Al viajar y portar contigo valores relacionados con tratamientos para enfermedades catastróficas y reconocidas como tal por las autoridades del Ecuador. En este caso, el dinero debe cubrir los gastos como cirugías, hospitalización, honorarios médicos, exámenes, medicamentos, terapias y posoperatorio y seguros médicos contratados en el exterior con motivo de dicha enfermedad. O sea que cuando necesites operarte o atenderte en el exterior también estás exento de este ISD, siempre y cuando justifique esto. Y aquí está lo que les mencionaba cuando te devuelven los valores cobrados por ISD. Si tus compras o retiros en el exterior no superan el monto límite permitido, pero se te ha cobrado. Es lo que les decía, registran, luego te devuelven si no supera los 5,000 y pico al año. En el caso en los casos en los que podrías estar legalmente exento de pagar ISD, pero igualmente lo hiciste, por ejemplo, si pagaste el impuesto por divisas correspondiente a la educación. Si ya te cobraron por educación, pues tú puedes pedir la respectiva devolución. Y aquí una vez más para terminar, ¿cuál era el objetivo de nuestro video? Saber qué significan los débitos que encontramos en nuestras cuentas bajo el concepto impuesto ISD. Y aquí les voy a leer textualmente. Resulta que al consultar tus movimientos bancarios detectas que se te han debitado pequeños montos de dinero bajo el concepto, pero tú no has salido del país ni has realizado exportaciones o transferencias internacionales. Entonces, ¿por qué te lo cobran? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Muchas veces el cobro se efectúa porque a diario utilizas o pagas por servicios en Ecuador o por empresas que no tienen su residencia fiscal en el país, que tampoco pagan impuestos ni facturan aquí. Así que es como si estuvieras haciendo una compra o el pago en el exterior. Sin embargo, es importante que sepas que de reunir todas las consideraciones para la exoneración, estos valores son devueltos y en tu cuenta los verás reflejados de color verde bajo el concepto de regularización ISD. Entonces aquí ya te los devuelven cuando no superan los montos o cuando cumplan todas las condiciones de exoneración. Entonces ahora ya sabemos qué es el ISD que nos aparece en nuestras cuentas bancarias, en los movimientos, y no debemos asustarnos, que no es más que el impuesto a salida de divisas. Así que ya sabes, y ahora sí, a tener cuidado cuando compres de no superar los montos máximos si no quieres pagar el ISD. También vamos a poder apreciar el impuesto a la salida de divisas en el Ecuador. Un resumen general de la manera más conceptualizada posible que nos pueda servir para compenetrarnos mejor en este tema. Veamos.
El impuesto a salida de divisas fue creado por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y entró en vigor el 29 de diciembre del 2007. Esto es un impuesto que se entiende como divisas, dado que es un tributo que grava la transferencia o traslado de divisas al exterior, sea de personas naturales o jurídicas, que ecuatorianos o extranjeros que residan en el Ecuador. Esto se puede hacer por medios de pago sea en efectivo o giro de cheques, transferencias, entre otras, siempre y cuando ésta sea por medio de una moneda aceptada internacionalmente. Es decir, que cuando se realiza la transferencia es por medio de un sistema financiero ecuatoriano y las mismas van a actuar con una calidad de agentes de retención del impuesto. También podemos conocer que la tarifa del impuesto a salida de divisas es de un 5%. Esto es un impuesto pagado por personas naturales, sociedades nacionales, sucesiones sin divisas, el consumidor final y el importador. Las entidades financieras que integran el sistema financiero nacional incluyen al Banco Central del Ecuador, el cual enviará un reporte con la información detallada de las transferencias, traslados o envíos realizados por cuenta de las instituciones financieras. El agente de retención enviará mensualmente un anexo con la información detallada de las transferencias, envíos o retiros realizados durante el mes inmediato anterior, incluyendo las transacciones realizadas con fondos propios, así como los efectuados por solicitud de sus clientes. La Administración Tributaria enviará una notificación en el ejercicio de sus facultades el incumplimiento de los criterios de transparencia. Ahora responderemos la pregunta, ¿qué es la base imponible? La base imponible se calcula conforme al pago realizado al exterior o con las divisas que no han sido retornadas como producto de exportaciones. Para ello hay una serie de condiciones por categoría que debe asegurarse de cumplir. Ahora vamos a calcular el impuesto a salida de divisas. Si nosotros consumimos $10,000, eso debemos multiplicarlo 3 salarios básicos, es decir, que los $425 debemos multiplicarlos 3 veces, que nos daría un valor de $12,575. Al momento de multiplicar los $10,000 por los 12,575 nos da un valor de $8,725. Ese $8,725 vamos a multiplicar el 5% del impuesto a salida de divisas, que nos dará el valor a pagar, el cual sería 436.25. Las transferencias, traslados o envíos de divisas al exterior, compensaciones internacionales o cuando se realizan retiros de divisas desde el exterior con cargo de cuentas nacionales. También es todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador, en cuyo caso el SRI lo va a presumir como un recurso efectuado del ISD. También se da en el caso de exportaciones de bienes o servicios que realicen actividades económicas de exportación. También podemos destacar que el impuesto se presume causado 6 meses después de que las mercancías arriben al puerto de destino. ¿Sobre qué se debe pagar? El impuesto a la salida de divisas grava el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior con o sin intervención de las instituciones del sistema financiero, por lo que su base imponible constituye el monto del traslado de divisas, acreditación, depósitos, cheque, transferencia, giro y en general de cualquier otro mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se realicen hacia el exterior. Para el caso de las presunciones, la base imponible se calculará en función de pago satisfecho con recursos del exterior o de la divisa no retornada producto de exportaciones, respectivamente. Traslados de divisa. En traslados de divisa, para el cálculo de la base imponible, al monto del efectivo que aporte consigo la persona al momento de abandonar el país, se deberá restar el equivalente a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general. Para efectos de determinar la base imponible en el traslado de divisas al exterior cuando sea una moneda extranjera, se deberá considerar para establecer este tipo de cambio la tasa oficial de la última fecha publicada por el Banco Central del Ecuador. Transferencias y envío de divisas. En transferencia y envío de divisas a través del Sistema Financiero Nacional, para el cálculo de la base imponible se restará el equivalente a 3 salarios unificados básicos por periodo quincenal, comprendido entre el 1 y el 15 o entre el 16 y el último día de cada mes.
En el caso de que el hecho generador se produzca con la utilización de tarjeta de crédito o de débito por consumo o retiros efectuados desde el exterior, para el cálculo de la base imponible se restará un monto exento anual equivalente a $5.017.33. Los emisores de dichas tarjetas de crédito o débito deberán verificar que los consumos o retiros se realicen en el exterior y que los mismos no superen en su conjunto el monto máximo anual exento permitido entre todas las tarjetas de débito y crédito emitidas por el mismo agente de retención o de percepción según corresponda a un mismo sujeto pasivo, siendo responsable de conformidad con la normativa vigente de cualquier impuesto que no fuese retenido o percibido oportunamente. El monto exento anual corresponde a la sumatoria de todos los consumos o retiros efectuados desde el exterior con todas las tarjetas de débito y crédito emitidas por diferentes entidades financieras o emisoras de tarjetas de crédito, a nombre del titular o tarjetaviente principal. En el caso en que cada persona natural o sociedad supere el monto exento anual y no haya sido objeto de retención o percepción del impuesto, el tarjetaviente principal, en su calidad de contribuyente, deberá realizar la declaración y pago del impuesto en los plazos y condiciones que determine el SRI. Los consumos y retiros efectuados con tarjetas de débito y crédito, adicionales y corporativas, se continuarán a nombre de la persona natural o sociedad titular de la cuenta. Presunciones. Causan el impuesto a salida de divisas los pagos efectuados desde el exterior por concepto de amortización del capital, intereses y comisiones generados en créditos externos o gravados con el impuesto, así como aquellos relacionados al pago de importaciones de bienes, servicios e intangibles, aun cuando los pagos no se hagan por transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del sujeto pasivo o de terceros. Para el caso de los pagos efectuados desde el exterior por concepto de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor en aduana de las mercancías que figure en la declaración aduanera y los demás documentos pertinentes. Si la administración aduanera realiza ajustes en el valor de las mercancías o detecta mediante la declaración aduanera que se hubieran realizado pagos desde el exterior respecto a otros componentes de la negociación relacionados con la importación, se afectará también la base imponible del impuesto a la salida de divisa. La base imponible estará conformada por el total de pagos sin considerar descuentos por concepto de servicios e intangibles cancelados desde el exterior o el valor registrado contablemente, el que sea mayor. Para el caso de divisas no ingresadas al país por concepto de exportaciones de bienes o servicios, la base imponible estará constituida por el total de exportaciones efectuadas menos el total de exportaciones cuyas divisas ingresaron al país en el plazo de 6 meses de arribadas al puerto de destino o iniciada la prestación del servicio. A dicha base imponible se aplicará la tarifa vigente del impuesto y al resultado obtenido se descontará el impuesto a la salida de divisa generado en las presunciones relacionadas con todo pago efectuado desde el exterior. El pago del impuesto a salida de divisas definido en este párrafo se efectuará de manera anual en julio de cada año mediante formulario impuesto a la salida de divisas. Si la administración aduanera realiza ajustes en el valor de las mercancías o la administración tributaria
realiza ajustes por precios de transferencias al valor de exenciones, se afectará también la base imponible del impuesto a la salida de divisas. Espectáculos públicos. Causa impuesto a salida de divisa los pagos realizados por contratos de espectáculos públicos con la participación de no residentes efectuados por las personas o sociedades que los contraten, promuevan o administren. La base imponible está constituida por el valor del pago realizado, inclusive cuando se extingan obligaciones sin la participación del Sistema Financiero Nacional. ¿Cuál es la tarifa del impuesto a la salida de divisas? ¿Cuál es la tarifa? La tarifa del impuesto a salida de divisa siempre fue del 5%. Actualmente hemos bajado y seguimos bajando hasta llegar al 4%. Como recordatorio, la tarifa del impuesto a la salida de divisa es del 4.5 desde abril del 2022. Recordemos que mediante el Decreto Ejecutivo 298 del 22 de diciembre del 2021, el presidente de la República dispuso la reducción progresiva de la tarifa del impuesto a la salida de divisas en un 25% por trimestre durante el 2022, de un 0,25%. Eso es lo que nos quiere decir. Un 0,25% quiere decir que básicamente en un año bajará un punto. La tarifa anteriormente vigente era de 5%. La primera reducción del 0,25 fue aplicada al 1 de enero de 2021. La segunda reducción resulta aplicable desde el 1 de abril del 2022. Por tal razón, en el periodo comprendido entre abril y julio del 2022, la tarifa del impuesto a salida de divisa será del 4.5. Las dos reducciones restantes tendrán lugar desde el 1 de julio hasta el 1 de octubre, la una, hasta alcanzar la tarifa del 4%. Formas de pago. Los agentes de retención y percepción del impuesto a salida de divisa deben declarar y pagar el impuesto retenido y o percibido a sus clientes junto a el impuesto que se hubiera causado por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas previstas para la declaración y el pago de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Es importante para el caso de los agentes de retención y percepción que califiquen como contribuyentes especiales, pues presentarán su declaración hasta el día 9 sin atender al 9º dígito de su registro único de contribuyentes o de su cédula de identidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 254 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. La declaración y pago se efectuará en la forma y por los medios que determine el Servicio de Rentas Internas mediante la resolución NAC 0057. Esta declaración se la efectuará únicamente a través de Internet, utilizando el formulario establecido para el efecto a través del formulario impuesto a la salida de divisas. Crédito, impuesto a la renta, es el crédito tributario del impuesto a la renta. Los pagos realizados por conceptos de impuesto a salida de divisa, de la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado que para este efecto establezca el Comité de Política Tributaria, puedan ser considerados como régimen tributario para el pago del impuesto a la renta del año en que se efectuaron dichos pagos, así como de los 4 años posteriores. Aquellos pagos de impuesto a salida de divisas realizados a partir del 1 de enero del 2013, susceptibles de ser considerados como crédito tributario del impuesto a la renta, que no hayan sido utilizados como tal respecto al ejercicio fiscal en que se generaron o respecto de los 4 ejercicios fiscales posteriores, podrán ser objeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas, previa solicitud del sujeto pasivo. Esta solicitud
Se receptará una vez que el contribuyente haya presentado la correspondiente declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal y que se efectuaron dichos pagos de impuesto a salida de divisa. Anexos. Anexo Movimiento Internacional de Divisas. Los agentes de retención y percepción, excepto el Banco Central del Ecuador y las personas naturales y sociedades que contraten, promuevan o administren un espectáculo público con la participación de extranjeros no residentes, enviarán mensualmente un anexo con la información detallada de las transferencias, traslados, envíos o retiros realizados durante el mes inmediato anterior, incluyendo las transacciones realizadas con fondos propios, así como las efectuadas por solicitud de sus clientes. Este anexo deberá presentarse en las mismas fechas previstas para la declaración de este impuesto, en los formatos que el sistema de rentas internas establezca mediante resolución. En el caso de los contribuyentes especiales, presentarán sus declaraciones de impuesto a la renta, del impuesto al valor agregado, retenciones en la fuente y del impuesto a los consumos especiales hasta el día 9 del respectivo mes de vencimiento de cada obligación, sin atender al 9º dígito de su registro único de contribuyentes o de su cédula de identidad cuando esta fecha coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales. Aquella se trasladará al día hábil anterior a esta. El retraso o falta de entrega de anexo dentro de los plazos previstos para el efecto será sancionado de conformidad con la normativa vigente. El Banco Central del Ecuador enviará un reporte con la información detallada de las transferencias, traslados o envíos realizados por cuenta de las instituciones financieras. Dicho reporte será remitido hasta dentro de 2 días hábiles contados a partir de la fecha de la transferencia, traslado o envío en el formato que el SRI establezca mediante resolución. Muy bien, señores estudiantes, sin más, se les agradece por la atención prestada. Seguimos viendo la siguiente clase y estemos listos también para la clase sincrónica que tendremos, donde podríamos compenetrar un poco más de estos temas y solventar también muchas dudas. Les agradezco por la atención prestada y por la revisión del material que actualmente ya está en el aula virtual. Por favor, revísenlo, vayan leyéndolo, que ya vamos a tener la prueba de esta semana y de la anterior semana que también ya se les abrirá. Les agradezco y que tengan un muy buen día.